Buenos días, estimadas, ¿cómo están? Hola, buenos días, súper bien. Hola, buenos Hola, días. Buenos días. Hola. hola. Bienvenidos a este encuentro en donde, como saben, conversaremos acerca de la violencia en el pololeo. Tal y como se explicita en el documento que ustedes firmaron, esta conversación será grabada única y exclusivamente para usos investigativos, ¿ya? Y sus datos serán debidamente resguardados. La idea es que al plantearles cada pregunta, se sientan libres cada cual para responder, ¿ya? No hay un orden específico en que deban hablar cada una, sino que aquí la que quiera responder, responde, y la única idea es, eso sí, que todas participen y que no se interrumpan, ¿ya? Para que podamos mantener una conversación respetuosa y todas podamos comprendernos. ¿Tienen alguna duda? No, ninguna. No. Todo clarito. Ya, muy bien. Entonces, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta que me gustaría plantearles es, em, ¿qué es para ustedes la violencia? Bueno, para mí como madre, violencia es todo lo que pueda dañar, persuadir o transgredir a una persona y no siendo necesariamente físico o evidente. Ya, Yo defino la violencia como, defino la violencia que se puede dar en un tipo de relación en donde uno de los integrantes demuestra más poder que el otro. Por ende, puede ser más dominante o manipulador. Desde ese punto se puede ejercer violencia física o psicológica y es importante considerar que la violencia siempre va a dañar a los dos integrantes de la pareja. vale. Bueno, para mí la violencia es todo acto que afecte directamente a la otra persona. No necesariamente se da en el aspecto físico, sino de manera psicológica, tanto como social. Súper. Em, Mm, Bueno, como dice mi compañera igual, diría que son todos los actos donde se realicen, daños físicos, psicológicos dentro de la relación. Que, como decía alguien acá presente, que es porque alguien está ejerciendo un poder sobre otra, una dominancia, pero también creo que se pasa mucho en las relaciones donde están acostumbrados, hay un ciclo sin fin de violencia, donde mutuamente se están agrediendo a diario. vale. Muchas gracias por sus respuestas. Em, Pasamos a la segunda pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo creen que se manifiesta la violencia en el pololeo? Bueno, hoy en día todo puede ser violencia, desde un golpe hasta una palabra que pueda hacer sentir mal a una persona o que provoque un cambio en su identidad, en cómo ser, siendo de tipo físico o también emocional o psicológico. Bueno, en el pololeo la violencia se manifiesta de manera más silenciosa. Se da cuando empiezan las prohibiciones, los celos, querer controlar los tiempos del otro, incluso hasta querer tener el control sobre las redes sociales, hasta llegar a un punto donde empiezan con los empujones, los insultos, incluso humillar a tu pololo, tu pareja, como uno lo considere, en público. Yo Gracias. creo que la violencia en el pololeo se puede manifestar de diferentes formas. Las más directas son como las agresiones físicas y psicológicas, pero creo que uno de los factores por los que por lo que se puede manifestar es como esto de que en las relaciones el tema de los límites y los espacios se ven un poco como borrosos, porque se ven
traspasadas estas barreras de los espacios de cada persona y de la privacidad sobre todo, como los de las redes sociales y los celulares y todo eso que decía anteriormente en la otra participante. Vale, muchas gracias. Valeria, ¿te gustaría aportar algo? Sí, en base a mi experiencia con la reacción anterior, la violencia comienza con cosas súper chicas. Al principio de mi relación era súper bonito todo, pero a medida que fue avanzando, pasaron cosas como que, no sé, mi ex me revisaba mi teléfono y preguntaba con quién estaba hablando, si iba a salir, con quién me iba a juntar. Y esas cosas empezaron a aumentar hasta que llegaron a cosas súper graves como los mismos golpes o insultos súper fuertes donde al final del cabo te sientes como que si no valieras nada como persona. Vale, muchas gracias Valeria por compartirnos tu experiencia. Pasamos a la pregunta 3, en la cual me gustaría saber cuáles son los signos de que en una relación de pololeo existe violencia. ¿Cuáles creen ustedes que son los signos con los cuales se podría identificar, ¿cierto?, esta violencia dentro del pololeo? Bueno, podría ser que cuando se le ve a la persona como con una apariencia un poco demacrada, donde se puede ver como una poca preocupación de sí misma, también comportamientos sumisos, donde hay como, no hay un poder de decisión, hay una jerarquía de poder. Yo creo que estos pueden ser signos de violencia en un pololeo. Bueno, los primeros signos que se dan son cuando a uno el pololo le molesta cuando uno sale, o cómo sale vestido, o estar en medio de una junta de amigos y lo empiezan a llamar, a hacer show, por así decirlo. El querer tener control sobre la otra persona igual es violencia. Ya que a uno lo limita de ser como uno es cotidianamente, porque a eso igual, al final uno debería estar más bien, compartiendo. Claro, gracias, muchas gracias. ¿Qué opinan las demás participantes? Yo creo que los principales signos de que existe violencia en un pololeo pueden ser como estos signos de control que mencionaban anteriormente los participantes. Bueno, las agresiones físicas y verbales que a veces se dan en contextos públicos. Y también creo que un punto muy importante es que generalmente las personas que son víctimas de violencia en el pololeo se comienzan como a alejar de su círculo más cercano y comienzan a tomar como un poco de distancia porque muchas veces tienen que ocultar los signos de la violencia, ya sean las agresiones físicas o las agresiones eh, verbales que les, les pueden, ¿cómo se llama esto? Les pueden como afectar en su salud mental y en ámbitos psicológicos. Entonces, igual creo que se comienzan a alejar para ocultar esto. Vale, muchas gracias. Sí, le encuentro mucha razón porque es algo que en el fondo yo sentí que el aislamiento es muy típico de eso. Por el hecho de uno tener baja autoestima, sentirte que eres como muy poca cosa frente a la otra persona, que no puedes hacer nada con respecto, que vas a seguir viviendo en ese círculo y no puedes salir porque también tienes una cierta dominancia hacia ti, donde esa baja autoestima se ve tan alimentada que sientes que si no estás con esa persona no vas a poder encontrar a otra persona más que te quiera. Entonces, diría que eso es lo primero.
Vale, muchas gracias por tu experiencia, por compartirla con nosotros. Bueno, ahora pasamos a la pregunta 4, que dice, ¿por qué cree usted que muchas víctimas de este tipo de violencia no denuncian y o terminan la relación con su victimario? Yo creo que lo que predomina aquí es el miedo o hasta la vergüenza. No sé, yo creo que el grado de violencia psicológica es tal que el victimario llega a manipular a la víctima, creando una dependencia emocional o de todo tipo en verdad. Entonces esto hace que la víctima pueda temer al abandono, a quedarse sola y sentirse inferior también, pues, y esto puede hacer que no pueda cortar el vínculo o que no pueda denunciar. Claro. Muchas gracias. Yo creo que las víctimas de violencia en el pololeo no se acercan a denunciar por la ineficacia del sistema judicial que actualmente tiene el país. En muchos casos que se han visto en la televisión, sobre todo, las víctimas se acercaban a denunciar, pero no lograban más que una orden de alejamiento que caduca en 6 meses. Creo que no es una protección real hacia la víctima. em, por parte de la ley, digo, no hay una protección, no hay una, tampoco creo que hay como muchos sistemas de ayuda hacia la víctima, considerando que es muy difícil salir de una relación donde está presente la violencia, ya que como que al final se convierte en un círculo vicioso que no se controla por los participantes de la relación. Entonces creo que es importante hablar estos temas y poder llevarlos a leyes que realmente protejan a la víctima. Vale. Yo creo que uno se ve envuelto dentro de una burbuja porque por un lado uno sabe que está mal lo que está sucediendo, pero por los mismos victimarios hacen que uno tenga un tipo de dependencia por ello o lo que le llaman amor. Porque se puede dar por la costumbre, por estar con esa persona, pero porque uno sabe que luego de las discusiones, de las peleas, todo vuelve como a la normalidad, por así decirlo. Es como un ciclo que se repite una y otra vez, y cuando uno logra salir de estas relaciones tóxicas y denuncia, la justicia no hace nada. Pueden pasar meses y recién se notifica que si fue o no fue aceptada algún tipo de medida de protección, y muchas veces quedan en nada. Muchas gracias por tu opinión. A todas. Valeria, ¿quieres compartir con nosotros tu opinión? Sí. Me parece que en una relación tóxica la violencia está demasiado naturalizada. Las personas que forman parte de esa relación piensan que es normal, como que no, nosotros somos así, nosotros nos llevamos, nosotros nos entendemos. Pero no es normal, que esté naturalizado no quiere decir que sea normal. Y puede ser que es difícil que uno de los dos diga no basta o tiene que ser algo muy grave para al final terminar. Otra cosa que, como también decía una compañera, que es muy miedo. Miedo a muchas cosas. Sobre todo en una pareja dependiente, el miedo a no encontrar a la persona más que te acepte tal cual eres, con tus problemas y cosas así. Y otra cosa que podría agregar también es cómo ve las demás personas a una persona víctima. La juzgan mucho. Siempre dice, es que ella tuvo la culpa porque ella lo eligió, ella tuvo la culpa porque no hizo nada. Entonces, ese miedo a ese juicio de los demás también impide que la gente se acerque a pedir ayuda. Muchas gracias Valeria. Bueno, pasamos a la pregunta número 5, que dice, ¿cómo creen que afecta la violencia en el autoestima de un individuo? Yo creo que puede afectar en el tema de cómo la víctima puede
o sea, que no se preocupa de sí misma. Por ejemplo, esta imagen demacrada de que ella no se arregla, no se quiere, puede ser una una de las maneras de cómo afecta en verdad la violencia en la autoestima. También en el poder de decisión de lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer esta víctima, que tiene mucha relación con la autonomía y la seguridad de esta misma. Vale, muchas gracias. Yo creo que ser víctima de violencia puede derivar en una autoestima baja porque la persona no se puede sentir segura de sí misma. Incluso el ciclo de violencia la puede llevar a dudar de sus capacidades. Además, se puede notar una baja en su estado de ánimo, lo que afecta totalmente en su autoestima. Y generalmente si se da violencia psicológica, creo que la otra persona que la ejerce puede llegar a tratar muy mal a la víctima. Entonces esto claramente va a afectar en su autoestima. Muchas gracias. Va a afectar de una manera inexplicable, sobre todo cuando uno tiene la autoestima bajo. Por el mismo miedo e inseguridades que uno siente de sí mismo hace que le afecte la manera en la cual uno siente el temor de quedar solo o la poca preocupación hasta de querer arreglarse, dejar de hacer lo que uno le guste. A uno termina limitándose tanto que uno se ve envuelto como, ya si me tengo que conformar y hasta ahí quedo, me lo hicieron creer y cuesta tanto salir, porque la autoestima lo destruyen tanto que al final uno se cree lo que uno le hacen creer, porque en realidad no es lo que sucede realmente. Vale, muchas gracias. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. El impacto es demasiado fuerte. Es como si después de esa relación quedaras totalmente desnuda ante el mundo. Como si fueras indefensa, no puedes hacer nada. Y lo peor de todo es que la relación tóxica en sí te consume tanto, tanto que tu propia identidad se pierde. Lo que antes eras, lo que estaba orgullosa de ti, ahora te da vergüenza. Y lo único que queda es como ocultarse. Vale. Muchas gracias, Valeria, nuevamente por compartirnos tu experiencia y muchas gracias a todas por abrirse a esta conversación, que finalizamos con esta pregunta que se acaba de responder. Y bueno, agradecerles su tiempo y espero estar comunicadas pronto con ustedes para que también tengan acceso a los resultados de esta investigación. Eso, muchas gracias y nos vemos, nos contactamos pronto. Que estén Muchas muy bien. gracias a ti. Muchas gracias igual a ti. Que estén muy bien. Chao. Chao. Adiós. Muchas gracias. Chao.